Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a las sesiones de webinars de Cámara Valencia y Tecnología para los Negocios. Siendo las 11 en punto, damos apertura a este webinar titulado Aprende a automatizar procesos y con la inteligencia artificial sin ser un experto. En este webinar descubriremos cómo la inteligencia artificial puede transformar procesos complejos en cada una de las empresas, asegurando resultados precisos, eficientes y más allá de las consultas populares que se hacen en chatbots, en ChatGPT o Gemini. Existen otros métodos avanzados que permiten modificar procesos repetitivos y de alto valor agregado, reduciendo también tiempos en la ejecución de procesos, mejora la eficiencia general en las empresas. Hoy nos estarán acompañando tres ponentes. Por un lado tendremos a Eduardo Chapeta, quien es el CEO de Interwave, a Guillermo Salvador Ballester, que es el CEO de Numera Group, y a Daniel Lempert, quien es el CEO de Lempert Ibérica, proveedor homologado de Cámara Valencia, que es una empresa con más de 40 años en el mercado nacional o internacional, apostando a la transformación digital de las empresas. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y nada, Daniel, te dejo en manos de la presentación y mientras vamos incorporando los asistentes, recordar que tenemos el apartado de preguntas habilitado en la esquina superior derecha de la herramienta para que dejéis todas vuestras consultas y estas serán resueltas al finalizar la sesión. Sin más, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido, Daniel. Bueno, gracias Jorge, buenos días a todos, gracias por acompañarnos, gracias a Cámara Valencia por darnos esta oportunidad. Y después de un día de cobrar en noción de la fragilidad de nuestro modo de vida y nuestra extrema dependencia de la tecnología, hay un motivo más para tratar de entender a dónde nos lleva este camino para poder tomar las mejores decisiones posibles en el futuro. Comparto la pantalla. Ya me dicen si se ve bien. Sí, se ve perfectamente, Daniel. Bien. Muy brevemente, una presentación de Lemper Ibérica. Surgió en el año 1978 como una fábrica de software. Luego se convirtió en empresa desde Argentina, como notarán en mi acento, y se expandió a Chile, a México, y desde el 2020 funciona como Lemper Ibérica en España. Hay muchos que dicen que la sustentabilidad de las empresas depende de poder facturar mucho y ganar mejor. A nosotros nos gusta decir que la sustentabilidad de las empresas depende de que cumplan una función social dentro del ambiente donde se desenvuelvan. Que como consecuencia de eso van a ser sustentables en cuanto a facturación e innovación y rentabilidad, será otra cosa, pero lo que está en el fondo de la cuestión y como origen de la sustentabilidad de las empresas es tener una misión. Y la misión nuestra ha sido descubrir tecnologías innovadoras y facilitarle a las empresas el acceso ágil y rápido a las organizaciones para que puedan mejorar su eficiencia. Destaco lo de que en el año 2000 y 2001 ganamos un premio en América Latina como la empresa que más facturó en el ambiente Oracle. ¿Por qué lo destaco? Porque ganar un premio desde Argentina, que es un mercado mucho más pequeño que en México y Brasil, en Latinoamérica, requiere realmente una performance importante. Y esta performance en Lemper estuvo sustentada en haber protagonizado un proceso de transformación digital, que en aquella época todavía no existía el nombre, fue una modernización del Estado provincial muy importante en distintos proyectos que llevó algo así como 150.000 horas de trabajo durante 2 años y medio. Bien que remarco que parte de ese proyecto luego se extendió también a determinados sectores del gobierno federal de México. Es de mencionar que nuestra
el sector de gobierno es solamente una de las verticales donde nosotros trabajamos, que no es el más importante, pero sí cuando tenemos proyectos en gobierno son de gran importancia. Hemos sido fundadores y miembros de la comisión directiva del Clúster Tecnológico de Córdoba, una organización tecnológica que surgió por el año 2000, fundada por 10 empresas que hoy son cerca de 800, y somos miembros del Comité de Economía Digital de la Cámara de Valencia. En general, dentro de un mercado tan dinámico como la tecnología, solamente se puede subsistir siendo un innovador entusiasta, y nosotros nos definimos en ese sentido. Acá mostramos a algunos de nuestros clientes. Como se ve, gobierno es solo una vertical, pero hemos incursionado en diferentes sectores de la economía. Hoy quiero presentar, y les agradezco la compañía tanto a Eduardo como a Guillermo. Eduardo fue el primer presidente del Clúster Tecnológico de Córdoba que mencioné antes, y fue el primer presidente porque en la época que no había WhatsApp y no había Skype, él creó una solución para utilizar Internet como agente de comunicación de voz y poder facilitar la comunicación a través de Internet. En su momento fue tan innovador que le vendió esta solución a la NASA y ha sido proveedor de la NASA durante 10 o 12 años. Luego incursionó en lo que es tecnología de blockchain y tokenización y criptomonedas, creando varias billeteras. Y desde hace aproximadamente 10 años es un estudioso de inteligencia artificial que ha creado una de las soluciones que vamos a mostrar hoy. Él es presidente de Interwave y fundador de Interwave, una empresa de Estados Unidos que es una incubadora de diferentes spin-offs. Guillermo es otro innovador entusiasta, y eso es lo que nos une para hacer un emprendimiento conjunto. Él ha sido fundador de Numera Group, un despacho contable que se especializa en aspectos fiscales, impositivos, de criptomonedas y desarrollo de negocios. Y cuando conoció este proyecto donde estábamos trabajando nosotros, nos ayudó a crear un mercado vertical orientado a los despachos contables, de los cuales hoy nos va a brindar algún detalle. Bueno, hechas las presentaciones, lo primero que quería comentar es que cuando salió ChatGPT, allá por noviembre de 2022, me tocó participar de algunas presentaciones y mesas redondas, y yo ponía de relieve que la tecnología de inteligencia artificial marcaba una época. Si bien ha habido otras tecnologías que han tenido un impacto económico muy grande, como Internet, como los celulares, yo hago una diferencia con la aparición de la inteligencia artificial, porque las otras tecnologías estaban orientadas a consolidar la manera en que la economía mundial crecía, que era la globalización. La inteligencia artificial, por el contrario, se ofrece como una alternativa a la crisis de la globalización, y aparentemente va a ser la manera en que la economía del mundo planifica su crecimiento de ahora en más. Hoy es un mercado de 250 billones de dólares anuales, y se estima un crecimiento anual entre el 35 y 40%, crecimiento que no hay ningún sector de la economía que pueda ofrecer. Esto va a obligar a cambiar todo lo conocido. Ya estamos viendo en el año 2022, cuando nosotros decíamos esto no se veía con tanta claridad, pero ahora sí se ve que va a cambiar la relación entre los países, el comercio entre los países, la relación entre las empresas, toda la cadena de valor, y también va a cambiar obviamente la relación de las personas dentro de la empresa. Estamos hablando de que se estima 92 millones de empleos perdidos, pero el surgimiento de 170 millones. Esto requiere, nadie puede pensar que en una empresa se va a despedir a toda la gente y se va a contratar gente nueva, porque además tampoco se encontraría gente formada en las nuevas tecnologías para incorporarlas. Entonces, el impacto de la economía
trae consigo un impacto social muy grande y no podemos desligar el desenvolvimiento de la inteligencia artificial del change management o del cambio en el modelo de gestión de las empresas que va a ser necesario. Entonces, aspiramos a que este seminario no solamente sea un seminario formativo, sino que sea un llamado a la acción, porque las cadenas de valor van a cambiar y si las empresas siguen haciendo lo mismo, posiblemente vayan a tener problemas a futuro. Es importante entender las tendencias y la nueva ubicación de cada empresa en la nueva economía para poder garantizar su sustentabilidad. Ahora bien, la tecnología está creciendo a una velocidad muchísimo mayor que lo que es el desarrollo de la madurez empresarial. De una manera muy esquemática, ponemos acá 4 eslabones o 4 escalones de la evolución tecnológica de las empresas. En primer lugar, se informatizan las transacciones, los sistemas transaccionales como un ERP, el Excel o la liquidación de salarios o lo que fuera. Luego viene una segunda etapa que es aprovechar esos datos para obtener indicadores de gestión y poder gestionar más eficientemente, lo que se llama Business Intelligence. Luego hay una tercera etapa. En estas primeras dos, la mecánica es nos basamos en reglas para generar datos. Es decir, yo tengo una factura, sé que tengo que cobrar el 21% de IVA o el 10% según corresponda, y la factura será un neto más el IVA, tanto el de importe. O sea, me baso en reglas y consigo datos. En el aprendizaje automático es al revés. Ya tengo los datos y quiero inferir nuevas reglas. Esto es lo que hace que, por ejemplo, Netflix me sugiera las películas que supone Netflix me van a gustar más. Permite hacer proyecciones y permite modelar el mercado y que las empresas se anticipen, hagan pronósticos, hagan prospecciones y puedan ser más eficientes a futuro. Y finalmente hay una cuarta etapa de desarrollo que es la inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial general y la inteligencia artificial generativa. Nosotros vamos a hacer hincapié en esta segunda, y que tiene que ver con todos los procesos de automatización, de robotización y de tratar de imitar en lo máximo posible el proceso de conocimiento y desenvolvimiento del ser humano en tareas complejas. Estas capas no se oponen unas a otras, sino se complementan, y entonces tenemos el gran desafío cuando la mayoría de las empresas están en el eslabón 1 o en el eslabón 2, ¿cómo hacer para que lleguen al eslabón 4 en un proceso de maduración que no siempre tiene el ritmo que la tecnología impone? Entonces se presenta el gran desafío. ¿Cómo dar el salto? Nosotros, acostumbrados a trabajar con innovación y con nuevas tecnologías, hemos creado metodologías que las queremos compartir y comentar para permitirle a las empresas dar ese salto. En el pasado, cuando aparecía una nueva tecnología, lo que hacía una empresa es contratar 2 o 3 o más personas expertas en esa tecnología y hacer un proyecto. Hoy en general no hay tiempo para eso y tendría muchos costos. Entonces, así como cambiaron muchas cosas, la manera de comprar del mercado, tanto en el B2B como en el B2C, ha cambiado radicalmente en la última etapa, y también ha cambiado la manera de incorporar software. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros abordar una tarea tan compleja como acceder a los modelos de largos de lenguaje, donde se requiere manejar integración de datos de otro nivel, manejar la seguridad, conocer algo de ingeniería de prompts, asegurar la consistencia con los sistemas transaccionales? Nosotros proponemos un método de brindar el servicio con toda la experiencia que traemos de muchos años de haber desarrollado estas soluciones y facilitar que las empresas puedan llegar al cuarto escalón en un proceso de madurez combinada, digamos.
Esto requiere trabajar en 3 niveles. Primero, en los objetivos estratégicos, es decir, redefinir las metas a las cuales quiere llegar la empresa y su ubicación en las cadenas de valor, y asegurar un proceso de transformación donde la relación entre tecnología y personas es vital. Las empresas se han creado como una manera de mantener el statu quo, y la tecnología viene a romper ese statu quo, y hay un proceso de integración que ahí debe ser manejado en forma muy inteligente, manejando el cambio, porque tenemos feedback de que muchos compran nuestro sistema, nuestro servicio, lo pagan y lo usan poco porque en la vorágine de la diaria y la rutina de cumplir con las exigencias de los objetivos cotidianos, si se quieren, no han acertado a cambiar los procesos para poder aprovechar al 100% las tecnologías. Hay un viejo cuento del repartidor de leche que iba con su carro llevando su caballo que estaba enfermo, pero él no podía parar de hacer el reparto porque tenía clientes que fidelizar y la clientela crecía cada día y no podía dejar lugar a la competencia. Siguió cumpliendo su reparto hasta que el caballo se murió y se quedó sin caballo, sin clientela y sin plan B. Entonces, el proceso de change management acompaña a la inteligencia artificial como dos aspectos esenciales del proceso de cambio. Nosotros hemos desarrollado una metodología que daría un seminario específico para explicarla, pero básicamente se basa en 4 pilares: redefinir la estrategia, definir las competencias y la madurez organizacional de cada compañía para apuntar a la estrategia, analizar y reorganizar los procesos y hacer un inventario tecnológico de cara a proveer las tecnologías necesarias para abordar el cambio. Athena, que es la aplicación que les queremos presentar hoy y comentar, viene integrado como este proceso de desarrollo que voy comentando ahora. Le paso el micrófono entonces a Eduardo para que haga la presentación del caso y continúe con el seminario. Muchas gracias, Daniel. Si te parece, Daniel, podríamos pasar al próximo slide, por favor. Bien, como comentaba Daniel, nos enfrentamos ante un desafío muy grande. Yo creo que el cambio está ocurriendo demasiado rápido. Nosotros vemos que, por ejemplo, compañías como OpenAI de Estados Unidos está haciendo anuncios semanales prácticamente respecto de los cambios y la innovación. Esto está llevando a una vorágine en el mercado y a confusión, sobre todo porque cambian tantas cosas tan rápido que no hay tiempo para adaptarse ni para aplicarlo. Si vemos el mercado en general de la inteligencia artificial, nos vamos a encontrar con que vemos muchos chatbots. Es decir, ¿qué se ve en el mercado si uno accede a ChatGPT, accede a Gemini, a los productos de Meta, de Facebook? Básicamente vemos chatbots. Entonces vemos herramientas en las cuales una persona chatea contra un agente de inteligencia artificial y le hace preguntas, le sube documentos, sube imágenes y va navegando un conjunto de preguntas hasta que logra generar algún resultado útil. Este mecanismo, que podríamos llamarle de productividad personal prácticamente, porque estamos hablando que ese tipo de tarea no es una tarea, ese tipo de herramienta no es una herramienta de uso enterprise repetitivo en el cual lo aplicamos en una cadena de producción, sino que es básicamente una herramienta como si fuera Excel, en la cual nos ayuda en forma personal a solucionar problemas pero básicamente desde un punto de vista artesanal y personal, no desde un punto de vista empresario, en el cual podamos tener un procedimiento, un método, un resultado, una uniformidad de aplicación a lo largo de toda la empresa. Entonces,
nosotros vimos una gran necesidad en el mercado de solucionar este problema. Este problema de la, llamémosle, el uso artesanal de la inteligencia artificial tiene una serie de situaciones. Yo voy a nombrar un caso que es el que más frecuentemente se nos presenta, que es el de abogados que tienen que hacer, o auditores que tienen que repetitivamente, por ejemplo, analizar un caso. En esta situación, ¿qué vemos? Que el abogado tiene que, se le presenta una carpeta que tiene 2.000, 4.000 hojas. Esto también lo estamos haciendo, por ejemplo, con las cortes supremas de algunos países. Se presenta el caso y el abogado necesita una semana, 5 personas, 5 abogados junior, para hacer el análisis del caso y saber dónde está parado, para poder a partir de esa semana recién empezar a accionar con respecto a la estrategia, con respecto al cliente, con respecto a las medidas con el sistema judicial. Esto mismo ocurre también, por ejemplo, en el caso de contratos macro de la obra pública, para hacer represas, autopistas, aeropuertos. Lo mismo ocurre en cortes de arbitraje que estamos en sistemas de arbitraje que terminan en Londres, en el cual se hace arbitraje de grandes obras. Y este problema del uso de la herramienta artesanal tiene un problema de que, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el caso más común? Nosotros vemos abogados o analistas o ingenieros civiles o contadores que toman una situación, suben documentos a ChatGPT, por ejemplo, para hacer sería la herramienta más popular. ¿Y qué ocurre? Bueno, como decía, suben los documentos, tienen problema de que el documento es aceptado, no es aceptado, tienen que modificarlo, tienen que adaptarlo, en fin. Una vez que llegan a esto, empiezan a hacer preguntas de acuerdo a su experiencia. Pero ¿qué ocurre? Estas preguntas no están planificadas, estas preguntas no forman parte de un proceso predeterminado. Entonces, hay un cierto derrotero de ir y venir en las preguntas para ir tratando de obtener las respuestas que uno quiere. A la larga, a lo largo de este camino, se empiezan a obtener respuestas. Entonces, las personas suelen tomar lo que sale de ChatGPT, lo cortan y lo pegan en un Word. Y así van generando el documento que tienen, que quieren. Entonces, bueno, a lo largo de un proceso penoso de quizás 3, 4 horas, se logra el objetivo de haber usado inteligencia artificial para algo. Pero como ustedes verán, es un proceso artesanal que si uno le pide que lo repitan, no va a ser fácil repetirlo porque fue espontáneo. Las preguntas fueron producto de una serie de preguntas que estaban encadenadas, que no se pueden repetir mecánicamente. Bueno, este fenómeno es el que nosotros tratamos de solucionar. Y nuestra solución es un sistema que se accede por Internet, es decir, es un software as a service, que se accede por Internet. ¿Podrías volver al anterior, Daniel, por favor? En la cual tenemos, como ustedes verán en el centro, nuestra plataforma. Nuestra plataforma toma problemas. Este problema que ustedes ven en este caso es una cosa típica. Esto es, por ejemplo, ingreso de un caso a los abogados de Florida, de Estados Unidos, en el cual los abogados, estos son abogados de desalojo por alquiler en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos abogados tienen, para hacer lo que ellos le llaman el intake, que es el ingreso de un nuevo caso, ellos tienen que estudiar ustedes verán todos esos PDF, esos documentos, que son documentos bajados de la Corte, del sistema web de la Corte. Entonces viene un cliente y les dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, ok, entonces ellos tienen que bajar 30, 40 documentos de la Corte, invertir días en el estudio de estos documentos para luego recién poder empezar a tomar una posición, una estrategia o hacer algo, o contestar algo al cliente, o si quiere evaluar cuánto le van a cobrar al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Dado que estas preguntas que ellos hacen, que en este caso, por ejemplo, sin más lejos, nos proveyeron de un Excel en el cual ellos tienen todas las preguntas, el multiple choice, etcétera, con el cual empiezan este análisis, ¿no?
Bueno, nosotros transformamos este multiple choice, como ustedes verán arriba, en el icono de un template, que sería un formulario, que ese formulario se repite infinitas veces. Es decir, todos los días les ingresa un caso nuevo, más de una vez por día, y ellos tienen que hacer este proceso costoso en gente, tiempo y en servicio al cliente para poder realmente empezar a trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros desarrollamos un template que es un conjunto de las preguntas que inicialmente ellos dijeron, por ejemplo, quiénes son los demandantes, los demandados, cuál es el caso, qué deben, de cuánto, cuántos contratos, todas esas preguntas. Estamos hablando normalmente de 30 a 60 preguntas que se hacen, que son las preguntas que se hacen siempre, repetitivamente, indefectiblemente. Entonces, las transformamos en una serie en un template o formulario, en el cual nosotros trabajamos sobre las preguntas para que esas preguntas sean adaptadas a que se respondan mejor por inteligencia artificial. Y luego hemos aplicado a la propia inteligencia artificial, a las preguntas, para que las mejore, para que ella misma las responda en el futuro por cada caso que se presente. Entonces, cada vez que se presenta un caso, los abogados en este caso, podrían haber sido, otros vamos a ver casos de contadores, etcétera, toman todos los documentos, los suben en la plataforma, eligen el template, oprimen un botón, y esto lo hace una persona que ya no es los 5 abogados junior capacitados trabajando en forma subjetiva durante una semana, sino que es ya cualquier persona que está capacitada. Ya transformamos un trabajo de alto nivel profesional y alto consumo de tiempo y con subjetividades, lo transformamos en un trabajo repetitivo de línea de producción. Entonces, oprimen un botón y obtienen lo que ustedes ven a la derecha, que si bien está un poco reducido el tamaño, son hojas y hojas de reportes que están respondiendo exactamente las preguntas que ellos querían saber. Entonces, si tú quieres, Daniel, podemos pasar a la próxima. Entonces, la plataforma que desarrollamos para solucionar este tipo de problemas empresariales repetitivos, costosos y de alta capacitación, funciona, este sería un esquema, llamémosle de la arquitectura. Tenemos nuestra plataforma al medio, como ustedes verán. Esta plataforma se conecta con todos los LLM que existen en el mercado. ¿Por qué? Porque tal como comentamos anteriormente, la evolución en el mercado es semanal. Y no quiero exagerar, pero durante diciembre, por ejemplo, OpenAI en Estados Unidos hizo anuncios diarios. Es decir, la velocidad de evolución de todo esto es vertiginosa. Entonces, como nosotros no podemos saber qué LLMs de todos estos y otros más que hay en el mercado, por ejemplo, está el LLM chino, que está, digamos, complicado por problemas de seguridad de utilización, pero tenemos ofertas continuas y crecimiento continuo en este mercado de LLM. Nosotros hemos hecho que la plataforma sea LLM agnóstica. Por lo tanto, la plataforma puede utilizar cualquiera de estos LLM. ¿Por qué? Porque en definitiva no sabemos cuál será el caballo ganador, ni sabemos cómo irá la carrera. Entonces tenemos que estar en capacidad de utilizar el que convenga más en cada momento. Inclusive tenemos casos de LLM que están más adaptados a ciertas situaciones, manejos de imágenes, manejos de creatividad, manejos de sonido, etcétera, que otros, manejos de algunos de matemática, de sistemas más complejos. Y bueno, la plataforma tiene, como ustedes verán acá arriba, una biblioteca de templates, que tiene templates para análisis de balances, análisis de aplicación del artículo 363 de la Ley de Sociedades Comerciales de España, de análisis de ingreso a la Corte Suprema de algunos países, análisis de accidentes de carretera de Estados Unidos, accidentes aéreos de Estados Unidos. Entonces, acá tenemos una cantidad de librería de esos templates que comentaba, que son el conjunto de preguntas que hacen empresas o profesionales repetitivamente en las mismas situaciones. Estos templates, si bien nosotros tenemos una librería, lo cual permite que los usuarios lo empiecen a utilizar y tengan productividad desde el día cero, están en manos del usuario para poder ser generados. Es decir, que los propios usuarios pueden generar sus propias preguntas y hacer sus propios templates para situaciones especiales. De todas formas,
la creación de un template nuevo no nos lleva más de 24 o 48 horas, por lo tanto es un proceso bastante rápido. Luego, como vemos la plataforma a la izquierda, la plataforma puede ingestar cualquier tipo de documentación. Puede tomar PDFs que tengan imágenes puramente, que haya sido un scan de carpetas o documentos. Esto lo digo ¿por qué? Porque cuando volvemos al tema del uso de la herramienta de chatbot de propiedad personal, ustedes si la utilizan se van a encontrar con que algunos documentos los pueden subir, otros no, otros hay que convertirlos, etcétera. Entonces, bueno, todo este, llamémosle, proceso de modificación y adaptación de los documentos para que puedan ser utilizados por el modelo de inteligencia artificial, lo hace internamente la plataforma en forma transparente para el usuario. Lo mismo se pueden absorber Excel, se pueden absorber Word, todos los tipos de documentos que existen. Imágenes también, por ejemplo. Si tenemos casos en los cuales, por ejemplo, en los casos de accidentes aéreos, meramente uno tiene una foto del documento del contrato o la declaración del pasajero y se sube la imagen y el sistema lee la imagen y se la transforma para la inteligencia artificial. Luego, la plataforma también accede a Internet, lo cual es importante. ¿Por qué? Porque tenemos casos en los cuales, por ejemplo, hacemos análisis de inversiones para California, en los cuales se toman oportunidades de inversión, pero se tiene que, por ejemplo, saber, bueno, esta compañía, qué background tiene, qué antecedentes tiene, cuánto vale la acción, cuánto cotizó las últimas 24 horas. O, por ejemplo, podemos tener un caso de litigio en el cual queremos saber, por ejemplo, las compañías que intervienen, la que demandante, la demandada, etcétera, queremos saber su background en Internet. Bueno, el sistema automáticamente sale cuando corresponde. Esto también lo hace, por ejemplo, con los pasajeros de los accidentes aéreos, lo hace en muchas situaciones. Lo hace para salir a buscar jurisprudencia, para buscar información. Entonces complementa todos estos reportes de salida con información que trae nueva de Internet. Dicho sea de paso, y hablando de este tema complejo de los LLM en el mercado, por ejemplo, nosotros para buscar en Internet usamos otro LLM. Es un servicio muy común que se utiliza, se llama Perplexity en Estados Unidos, que nosotros lo utilizamos de forma automática. Pero, por ejemplo, ¿cómo estará especializado este mercado de los LLM? Que algunos hacen mejor ciertas cosas que otros. Que, por ejemplo, hay algunos que están solamente especializados en buscar en Internet y resumir información, que estos son los LLM que están pasando por arriba el mercado de Google, por ejemplo, en lo que sería buscadores. La mayoría de la gente ya no busca en Google, sino que usa Perplexity, usa inteligencia artificial especializada en buscar en Internet, que en lugar de traerme links, que tengo que mirarlos yo, que eso era lo que nos pasaba al principio con la plataforma, me trae un resumen ya digerido, elaborado sobre la información que yo quiero. Y lo mismo, la plataforma también accede a información, por ejemplo, de bolsa, de Bloomberg, información de clima, información de todo tipo de API o servicio. Por ejemplo, a nivel de jurídico se utiliza mucho Lexis o servicios de Reuters internacionales, que son servicios que dan información de jurisprudencia, información de leyes, información de fiscal, de impuestos, etcétera. Entonces, la plataforma también accede a estos servicios para poder brindar información más especializada y utilizarlo en los análisis. Esto también se utiliza en muchos países para acceder a las bases de datos de lo que se llama a veces el registro oficial, que es donde están todas las leyes, fallos, regulaciones, decretos, etcétera. También la plataforma puede acceder a bases de datos de los clientes y acceder a registros en la nube. Porque, por ejemplo, tenemos situaciones en las cuales, doy un caso, estamos, por ejemplo, con un caso de un accidente aéreo de Air Europa que se hirieron 160 personas. Entonces, ¿qué ocurre? El repositorio de información de estos 160 casos, que no es solo el contrato con el abogado, el poder al abogado, la declaración del pasajero, sino que también tiene todos los registros médicos de los que están heridos, más los peritos, más es una tonelada de documentación. Entonces la plataforma directamente va a OneDrive o a Google Drive y accede directamente de la información que tienen los abogados o las partes.
Si te parece, Dani, podríamos pasar al próximo. Resumiendo este proceso de, llamémosle, sistematización para la empresa en la utilización de inteligencia artificial, que yo quiero recalcar una cosa. Esto que estamos comentando tiene aspectos técnicos que yo voy recalcando, pero en la realidad el usuario, y es lo que buscamos, se aísla de la inteligencia artificial. Es decir, el usuario crea templates en función de las preguntas que tiene, sea para, como comentaba, auditorías, temas contables, temas jurídicos, temas de arbitraje, temas financieros, temas de administración de fondos, etcétera. Y no tiene que estar lidiando con la evolución permanente y con los cambios permanentes que tiene la inteligencia artificial. Y que, sin ir más lejos, cuando uno analiza la utilización de los chatbots, que sería, como comentábamos, ChatGPT, la forma más directa que tiene la gente de usarlo, ustedes verán que semana a semana el chatbot le cambia la interfase, tiene un clic, tiene más opciones, tiene otras cosas, y que todo eso requiere reaprendizaje, reentrenamiento y errores y volver a reencaminar el proceso de producción. En este caso, no, porque la interfase sigue siendo la misma y el sistema sigue siendo igual, y nosotros nos encargamos de adaptar todo el backend del sistema a los cambios de la inteligencia artificial. Este diagrama que vemos es una especie de resumen de lo que comenté anteriormente. Acá a la izquierda tenemos el proceso de elaboración de los templates. Esto que está arriba es una representación, es una especie de tarjeta que tiene el sistema, que es un template. Por ejemplo, análisis de aplicación de la ley del artículo 363 de la Ley de Sociedades Comerciales en España. Ok, este es uno. Otro template, análisis de ingreso de causa a la Corte Constitucional. Otro, análisis de ingreso de causas de mediación y arbitraje para obra de pública del Banco Mundial o de la Unión Europea, con los marcos regulatorios. Bueno, y acá tenemos abajo el Word o el Excel que utilizan los abogados, los contadores, los auditores, los que trabajan en compliance con regulaciones. Entonces nosotros hacemos un proceso que sí requiere intervención humana, que es que nosotros tomamos este template, estos formularios, estas preguntas, estos Word con preguntas que tienen los profesionales o las empresas, y los transformamos en este template que está dentro del sistema. Y luego, cada vez que la empresa, el despacho, tiene que analizar un conjunto de un caso, crea esta tarjeta que es un caso, le dice que utilice este template que ya preexiste y genera el resultado, el reporte de resultados. Entonces, en definitiva, transformamos, si hubiera sido de la manera manual, hubiéramos tenido este formulario trabajando contra todos estos documentos, más información, más ChatGPT, etc. En este caso, nosotros, una vez que hemos solucionado esta parte de la izquierda, que es que tenemos el template adecuado, la empresa o el profesional lo aplica 1000 veces por día en forma sistemática y automática. Entonces, hemos hecho una transformación de un proceso artesanal, personal, en un proceso mecánico, repetitivo, productivo. Quería comentar también que si podés, por favor, vuelve. Sí, quería hacer un comentario que suele ocurrir, que es este. A veces tenemos procesos en los cuales, por ejemplo, puede ser causas judiciales o arbitrajes o contratos, por ejemplo, discusiones en contratos para hacer una represa o para hacer una autopista, en la cual uno tiene instancias. Entonces uno tiene una instancia de ingreso de la demanda, tiene contestación de la demanda, tiene etapas. Bueno, nosotros en ese caso solemos hacer un template para cada situación. Por ejemplo, ingreso de la demanda. Otro template que se dedica a la contestación de la demanda. Otro template que se llama, que es, por ejemplo, para el inicio de la causa. En este último template, en el primer template, normalmente uno se ataca un conjunto de documentación que es estática. Supongamos, quiero analizar un balance, quiero analizar auditar, quiero ver el estado de situación de un contrato frente a los marcos regulatorios. Y ahí se cierra ese estudio. Pero luego tenemos otros templates para esa misma, llamémosle, cadena de procesos que analizan luego papel a papel que se agrega a la causa.
Entonces, el mismo template está diseñado para que cada vez que en una causa, en un proceso, en una auditoría o porque Hacienda agrega una nueva reglamentación, el sistema, lo único que hace es agregarle un nuevo documento acá que representa la nueva parte de conocimiento que se agrega al sistema, y apretando el mismo botón uno vuelve a procesar y vuelve a generar el resultado, pero ya actualizado con esta nueva porción de información que hemos recibido. Eduardo, perdona, nos estamos yendo en los tiempos. Te queda un minuto y medio. Bueno, ¿tenemos otro slide? Sí. Dime en cuál quieres hacer hincapié. Bueno, yo quería hacer hincapié, podría ser en que es que, bueno, como comentaba Daniel, estamos ante un fenómeno disruptivo a nivel de tecnología y de economía y social, que es la aparición de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir? Que es inteligencia artificial que produce información, como comentaba Daniel, a partir de cosas que ya tenemos, genera nueva información a partir de los datos que ya existían. Esto quiere decir que genera documentos, tablas, gráficos, análisis de balances, y quiere información, etcétera. Y esto nos trae una disrupción muy grande y nos genera, estamos frente a un cambio muy grande y muy rápido. Y nosotros estamos tratando de desarrollar herramientas que permitan a las compañías y a los despachos y a las profesionales navegar este nuevo mundo que se nos está presentando día a día. Con esto, Daniel, yo termino. Bueno, Guillermo, si quieres, Buenos días. tomar la posta y hacer pie en la parte de especialización contable. Vale. Buenos días. Entiendo que se me escucha bien. Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Guillermo Salvador. Soy socio fundador de una asesoría fiscal, contable y laboral que operamos en la Comunidad Valenciana. Y estoy aquí un poco para explicaros pues mi experiencia de uso concretamente con 4 casos de usos que estamos utilizando de IA actualmente en nuestra empresa y qué beneficios nos está aportando y sobre todo qué retos nos está marcando, ¿vale? Porque esto es un campo tremendamente nuevo y que tenemos que adaptarnos a él. Quiero enfatizar una cosa muy, muy concreta, que existen, como todos sabéis, existen en el mercado y a diario, como se ha dicho, están saliendo muchos modelos de inteligencia artificial, muchos software, muchas aplicaciones, ¿vale? Y hay un mare magnum muy grande, ¿vale? Digamos que hay mucho ruido. Ante todo ese ruido y todo lo que hay en el mercado, resulta muy complejo aplicarlo en el día a día de nuestras organizaciones, porque todo no va a encajar al 100%, ¿vale? Por lo tanto, aquí el reto es intentar crear funcionalidades o aplicaciones que nos resuelvan y nos faciliten el trabajo en nuestras organizaciones de una forma concreta y de una forma específica. Es decir, una inteligencia artificial muy genérica, pues es lo que nos ofrece ChatGPT, donde tú le haces una pregunta y te da una respuesta, ¿vale? Una respuesta que viene dada por información que muchas veces no sabemos de dónde viene, ¿vale? Y no sabemos la veracidad de esa información. Entonces, aquí el reto, y en el cual yo pedí a Lemper, hablamos y acordamos, es intentar crear funcionalidades concretas para, en este caso, en mi empresa, para mis necesidades concretas, ¿vale? Que pueden ser similares, parecidas o diferentes a las de cualquier otra empresa en función de sus necesidades. Entonces, en este caso, lo que hemos intentado hacer es que esta IA va a hacer unas preguntas, pero esa base de información, esa base de datos, es una base de datos interna. Es decir, no se va a ir, no vamos a hacerles preguntas
y nos van a responder con información que habrán obtenido de Internet o de cualquier sitio, sino vamos a hacerle preguntas que se conecten a la base de datos de nuestra empresa, es decir, en este caso concreto, lo que nosotros vamos a ver y os voy a explicar a continuación, a la contabilidad de nuestra empresa, y en base a eso haga sus análisis y saque sus conclusiones. Dicho esto, todos estos 4 casos de usos que voy a explicar brevemente y que estamos utilizando en estos momentos, ¿vale? Hay una variable muy importante, ¿vale? Como vais a ver, voy a explicarlo, tienen su funcionalidad, pero esa funcionalidad, el gran reto es introducirlo dentro de los procesos de trabajo que tiene cualquier compañía. Es decir, la tarea fundamental es que esta tecnología la sepamos integrar dentro de un proceso concreto o de varios procesos concretos en el flujo de trabajo de una compañía, porque si no va a tener sentido o no va a tener la funcionalidad o la rentabilidad que le buscamos a la hora de utilizar estas aplicaciones. La primera de esas funcionalidades es la que hemos denominado auditoría contable, ¿vale? Le denominamos auditoría, para decirlo de alguna forma, que lo que pretendemos y lo que hacemos en el caso en nuestra compañía es hacer una revisión contable de forma periódica, ¿vale? Digo de forma periódica para esa periodicidad lo introduzcamos en nuestro flujo de trabajo. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo en empresas clientes una vez al mes o una vez al trimestre, dependiendo de un poco de la forma de trabajar de cada empresa, hacemos una revisión. Se automatiza la revisión contable. ¿Qué hacemos? Cogemos la contabilidad, el diario contable, cogemos los movimientos bancarios, cogemos las copias de las facturas emitidas y recibidas en formato PDF, ¿vale? Y lo metemos todo en el sistema. Y lo que nos hace es una verificación, un checklist de que toda esa contabilidad esté bien hecha, ¿vale? De nuestra contabilidad que nosotros le hemos metido la información, nosotros hemos atacado a nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, esto nos verifica que toda la contabilidad de un periodo concreto cumple con la normativa, cumple con todas las coherencias que tenga que tener la contabilidad. Os voy a poner algunos ejemplos de revisiones que hace. Por ejemplo, aparte de detectar el típico descuadre, pues este IA pues detecta que, por ejemplo, si hay saldos de clientes o proveedores que llevan más de X tiempo con saldo, por ejemplo, un saldo de clientes, de proveedores que lleva más de 60 días con saldo, pues lo que se intenta nos avisa diciendo, oye, cuidado que aquí hay un saldo que lleva mucho tiempo, eso puede ser un error, es decir, te avisa para que tú lo veas y realices las modificaciones que tengas que hacer. Esto nos aporta unos beneficios muy importantes, es decir, el proceso contable es mucho más eficiente, ya que el trabajo de revisión o auditoría interna se realiza de forma automática, es decir, lo subimos al sistema, lo revisa y nos da una serie de errores o de mejoras que tenemos que hacer. Tradicionalmente, pues todo ese trabajo lo tenemos que pues listar, puntear, revisar, ¿vale? Entonces, ese trabajo nos lo facilita, es decir, no nos quita el trabajo al 100%, pero sí que nos lo facilita en gran medida. Y eso conlleva pues una reducción de tiempos importantes. Y sobre todo lo que nos hace es realizar una contabilidad, un seguimiento contable mucho más eficiente. Detectamos el error, evitamos los posibles errores y eso, ya sabéis que cualquier error en la información contable o financiera pues tiene su impacto a nivel fiscal, a nivel financiero, que puede tener unos costes importantes. Y por último, mejoras en el reporting, es decir, al tener una información financiera contable validada, pues los sistemas de reporting, los informes
que sacamos para la dirección de la empresa pues son muchos más fiables porque están verificados. El segundo caso de uso sería precisamente este reporting, ¿vale? La gran ventaja es que si seguimos todo este proceso de trabajo que hemos ideado, que posiblemente es el que estamos haciendo ahora, posiblemente no sea el más óptimo y se tenga que modificar en el futuro, porque esto es algo que estamos empezando en ello y queda mucho recorrido por hacer. Pero una vez que hemos validado toda esa información contable, toda esa información, pues sacar los informes de reporting, hacer un análisis de balance concreto con comparativas entre diferentes periodos, pues nos va a dar una información mucho más eficiente. Y en este caso, el propio sistema nos hace un análisis del balance, un reporting, en función de lo que nosotros le pidamos, ¿vale? Si queremos que nos compare mensualmente, nos compara mensualmente. Si queremos que nos calcule ratios, si queremos que nos calcule proyecciones en base a la información y al historial que tiene sobre nuestra compañía, nos puede calcular proyecciones y un historial a futuro. Por lo tanto, esto nos da, si seguimos todo este proceso, ¿vale? Intentamos darle una lógica al uso de la tecnología, ¿vale? Una funcionalidad real. Lo que hacemos es tener una información más eficiente y que reduzca los tiempos y carga de trabajo. Entonces, si reduce los tiempos y carga de trabajo, puede redundar en una toma de decisiones en un periodo de tiempo más pronto, ¿vale? Lo que cuando las decisiones se toman más pronto, pues bueno, suelen ser más eficientes que si se posterga. Luego pasamos a otra funcionalidad que sería también un poco seguimiento de estas dos anteriores, ¿vale? Por eso insisto tanto que todas estas herramientas, para que tengan sentido, tengan funcionalidad, tienen que estar integradas dentro del proceso de trabajo de cualquier compañía, ¿vale? Esta le hemos titulado como auditoría fiscal. Esta evidentemente va muy enfocada, también va a compañías, pero va muy enfocada pues, a empresas como la mía, despachos profesionales que se dedican al tema fiscal, ¿vale? Y lo que se pretende es, pues bueno, hacer una revisión completa de todos los posibles riesgos fiscales, ¿vale?, que pueda existir en una empresa. ¿Con qué objetivo? El objetivo es evitar los máximos errores posibles, ¿vale? Porque se dan muchos errores tipo manual, ¿vale? Y esos errores hoy en día en las administraciones públicas y en especial la agencia tributaria, pues bueno, están haciendo unas inversiones en tecnología, en Big Data, en inteligencia artificial muy cuantiosas. Entonces, ellos van un poco por delante de nosotros. Entonces, cualquier error, por mínimo que sea, por cualquier dato puesto en una casilla que crea una pequeña incoherencia, pues puede ser motivo de una comprobación fiscal y, claro, con cualquier comprobación fiscal, pues bueno, las consecuencias pues normalmente pues suelen ser no muy agradables, ¿vale? Entonces, el gran objetivo es mejorar la eficiencia reduciendo al máximo los errores. ¿Qué hacemos aquí? Para poneros algún ejemplo, ¿vale? Pues cogemos la misma información en la cual hemos hecho la auditoría contable, hemos hecho el reporting, ¿vale? Y comparamos esa información, ¿vale?, con las declaraciones, con los modelos tributarios presentados en Hacienda, ¿vale? Por ejemplo, una verificación que hace el sistema de forma automática para evitar posibles errores y posibles comprobaciones es, dentro de todo este sistema está la contabilidad de la empresa, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades y los movimientos bancarios, ¿vale? Pues un requerimiento típico de Hacienda es que envíe una carta y Hacienda te diga, oye, hay una discrepancia entre su cifra de negocios y
los movimientos bancarios, es decir, los ingresos bancarios que, en este caso, la agencia tributaria ha detectado que ha tenido a lo largo de un ejercicio, ¿vale? Entonces, esta herramienta lo que hace es decir, vale, ok, compara, tu cifra de negocios es tanto, los ingresos bancarios que has tenido durante el ejercicio es tanto. ¿Hay una coincidencia? Perfecto. ¿No hay una coincidencia? Vale, entonces en ese momento ya analizamos esa posible desviación, que eso implicaría un posible riesgo fiscal o como mínimo un posible riesgo de iniciar un procedimiento de comprobación. ¿A qué se debe esa diferencia, esa discrepancia? Y si detectamos esa discrepancia, pues oye, podemos tomar medidas, podemos solucionarla o podemos crear la justificación adecuada para intentar evitar los posibles riesgos fiscales que tenga. Entonces, hacer este trabajo lo que hace es reducir los posibles costes fiscales que pueda tener una empresa a consecuencia de la actuación de comprobaciones que hace la agencia tributaria. Y por último, una herramienta que es, para mí es fundamental en todas las empresas y que estoy seguro que muchas las utilizan, muchos no, pues bueno, son los presupuestos anuales, ¿vale? Muchas empresas elaboran sus presupuestos anuales de ingresos y gastos, ¿vale? Entonces, nuestra herramienta lo que hace es pues verificar el cumplimiento o no cumplimiento de esos presupuestos anuales en nuestra compañía. Es decir, nos nutrimos de la información de la empresa, es decir, de la contabilidad de la empresa, de los movimientos de la empresa, y el sistema nos compara automáticamente con lo que hemos presupuestado. Entonces, nos calcula las desviaciones, es decir, nos indica si en el mes de abril hemos cumplido los objetivos de ventas, si los gastos han subido o han bajado en base a lo previsto y nos calcula todas esas desviaciones y nos da, pues bueno, consejos de mejora o nos da tips para que nos puedan ayudar a mejorar y a ser más eficientes, ¿vale? Y todo esto lo hace de una forma automatizada. Evidentemente, todas estas herramientas, yo creo que el valor fundamental que tiene, aparte de la reducción de tiempos y reducción de costes, es que nos va a proporcionar y nos va a permitir hacer un trabajo más eficiente y sin errores, ¿vale? Con lo que esto va a redundar en una reducción de costes por posibles contingencias, ¿vale? Va a reducir nuestra carga de trabajo, ¿vale? Más que reducir nuestra carga de trabajo, que lo va a hacer, lo que va a hacer es cambiar nuestra forma de trabajar, ¿vale? Es decir, si antes teníamos que hacer las comprobaciones a mano, realizar los punteos a mano con fluorescente, pues ahora nos lo va a hacer un sistema, ¿vale? Y nosotros vamos a revisar los resultados de ese sistema, ¿vale? No, perdona, estamos cumplidos con los tiempos. Vale, entonces, uno de los puntos que ya he insistido más importantes es que todas estas herramientas se integren dentro del proceso de la empresa, ¿vale? No tiene ningún sentido adquirir herramientas de IA si no están integradas y si no son lo más específicas posibles para vuestra compañía, porque si no vamos a obtener resultados, pues bueno, va a ser todo un caos, nos vamos a meter todos en la ola de la transformación digital y no vamos a conseguir los objetivos específicos que necesita cada compañía. Por lo tanto, el reto que yo he visto y que estoy trabajando desde como usuario, ¿vale? Y es que hay que integrarlo en los procesos concretos de la compañía. Y sobre todo, como he insistido, la personalización. La personalización es muy importante.
Y por último, quiero insistir que todo este sistema, todo este ecosistema nos redunda en que podamos tener, como he dicho, la información real, en tiempo lo más real posible, eficiente, sin errores, y podamos crear algo que está muy estandarizado en Estados Unidos, es decir, podamos tener un scoring de nuestra compañía, ¿vale?, más o menos en tiempo real, es decir, y para poder tener desde los departamentos financieros, poder tener cualificado tu compañía, qué capacidad de inversión tiene, qué capacidad de endeudamiento tiene, es decir, tener valorada un poco la empresa desde un punto de vista financiero. Y esto pues, se crea pues, creando este sistema de scoring, que esto aún no lo tenemos, pero creo que en un futuro será algo bastante habitual en nuestras empresas. Y hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención. Me tocó la odiosa tarea de cumplir con los tiempos. Damos la oportunidad a preguntas que quisieran hacer. Vale, muchísimas gracias, Daniel, Guillermo, Eduardo. Vamos a dedicar unos minutos a la sesión de preguntas. Bueno, por un lado, nos preguntan si es posible, bueno, dentro del tiempo que disponemos, ver algún caso real, algún caso de éxito, específicamente cómo sería la información de salida o de entrada. Eso se quiere, ¿lo tienes a mano, Eduardo, ahí? ¿Le puedes compartir la pantalla a Eduardo, Jorge? Sí, por supuesto. Vale, ya lo tienes habilitado, Eduardo. Tienes el micro apagado. Por ejemplo, esto que vemos es un típico reporte de salida del caso que habíamos comentado de ingreso de causas de desalojo por alquiler en Miami. Aquí tenemos todos los documentos, que son documentos de la corte que se ingresaron. Luego tenemos todas las preguntas que hacen los abogados, la dirección, tipo de propiedad, y la respuesta que generó el sistema de inteligencia artificial en función de todos esos 25, 30 documentos que fueron los ingresados. Las violaciones de leyes federales, estatales, bueno, son muchas preguntas, como ustedes verán, es decir, es un formulario muy completo en el cual inclusive no solo se dan las consecuencias, las conclusiones, sino que también se citan las fuentes, cosa que a los abogados y a los auditores y a los contadores les gusta mucho, que es poder verificar que realmente lo que se está diciendo es correcto. Se citan leyes, se citan violaciones de estatutos. En una palabra, se hace en 15 minutos aproximadamente todo un análisis de las audiencias, los dineros, las violaciones, las pruebas, etc. También les podíamos mostrar... ¿La comparativa de balance la tienes a mano? Ah, sí, en un segundo. Por ejemplo, este es un caso de comparativa de balances, como comentaba Guillermo. En este caso tenemos distintos, se cargaron y gestó Excel con la salida del ERP con balances de la compañía, y el sistema generó, por ejemplo, para cada año los ratios de tesorería, liquidez, autonomía, endeudamiento, sacó algunas conclusiones generales de Business Intelligence, generó algunos gráficos de barras para hacerlo más visual, y luego hizo otra serie de ratios como recursos propios, capital global, etcétera, indicadores financieros. Todo esto procesando información como comentaba Guillermo, se procesan, por ejemplo, a veces los PDF de las declaraciones a Hacienda, más los Excel
que son salidas de A4, de A3 o SAGE o el sistema de contabilidad o ERP o SAP que tenga la compañía, y con eso se generan toda esta información que, como ustedes verán, es ultra precisa a nivel numérico y no tiene ningún tipo de alucinaciones ni lo que le llaman en inteligencia artificial de que invente cosas el sistema. Por ejemplo, en este caso tenemos también el análisis de una compañía y la evaluación de aplicación del artículo 363 de la Ley de Sociedades Comerciales. Entonces el sistema toma la reglamentación, toma los Excel con las salidas de los sistemas y evalúa si corresponde la aplicación o no del nuevo artículo de la ley. Igualmente, aquí tenemos casos, por ejemplo, de comparación, como comentaba Guillermo, de comparación del resumen bancario con el libro diario para detectar qué transacciones están registradas o no en el libro diario. Y tenemos casos, por ejemplo, este es un caso de ingreso un caso a la Corte Constitucional de Ecuador, en este caso, que está utilizando el sistema. También aquí a la Corte le toma una semana 9 a abogados junior a hacer el análisis de cada caso que le ingresa y con el sistema lo hacen 15 minutos, obteniendo toda la cronología, las leyes, las relaciones con el sistema interamericano de Estrasburgo, de la Corte, del sistema europeo, de toda la jurisprudencia nacional e internacional, etc. Bueno, estos son algunos ejemplos de salidas, es decir, cuando uno oprime el botón de procesamiento de la información, esto es lo que en general termina generando un formulario o template, que es el conjunto de preguntas que serían esta, por ejemplo, la notificación, o en el caso de, supongamos, una corte, qué tipo de pruebas se acompañó a la contestación de la demanda, documental, científica, parcial, pericial o testimonial. Bueno, esas son las preguntas que hacen los abogados, y bueno, y esta es la respuesta luego de que se lo procesó. Pruebas de descargo en la contestación de la demanda, etc. Bueno, no sé si con esto contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, Eduardo. Sí, lo que nos pedían era precisamente si se podía hacer una demostración en vivo del cortejo de estos datos. Y ya que estás hablando eh, de un despacho de abogados, justamente nos hacen una consulta similar y es sobre la aplicación que han desarrollado para este tipo de despachos, es si se puede realizar investigación científica como revisiones o metaanálisis, incluyendo papers o extrayendo datos que necesiten del mismo. Bueno, sí, estamos trabajando en ese sentido con la Universidad de Pensilvania, en las áreas de investigación en las cuales se introducen papers, se introducen libros, se introducen tesis, y el sistema justamente ayuda a analizar un conjunto de datos, generar metadatos, y a su vez, por ejemplo, tenemos un caso muy interesante en el cual la Universidad de Pensilvania analiza un ensayo sobre Miguel de Unamuno. Y por ejemplo, es un libro, ¿no?, que hicieron en una de las secciones de la universidad. Y por ejemplo, el sistema sale a internet a verificar cada fecha, cada dato, a contrastar las posiciones políticas, financieras, filosóficas. Es decir, sí, hace eso y muy ampliamente, digamos. Es decir, lo hace en forma muy efectiva y muy... y nosotros hemos notado que lo hace de una manera que si lo hubiera hecho un ser humano, a veces se olvida cosas o se nos pasan cosas. En cambio, en este caso, a veces tiene demasiada información, es decir, obtiene toda la información que hay. Yo quería agregar un tema importante acá, es que la inteligencia artificial se usa para absorber información y como análisis de contexto, pero a diferencia cuando haces una consulta en ChatGPT que no hay ningún control a dónde va la pregunta tuya, el hecho de acceder a través de una API, nosotros podemos controlar y evitar que esa información se expanda en la nube y sí tener un control de confidencialidad sobre los datos. Eso me parecía importante señalarlo.
Gracias, Daniel y Eduardo. Bueno, hay otras preguntas relacionadas con estos aspectos, pero son casos específicos en diferentes tipos de organizaciones. Comentar que estas preguntas se las estaremos transmitiendo tanto al equipo de Daniel, como también nos pueden comentar vuestras preguntas a través del correo electrónico ticnegocios@camaravalencia.com. Por último, nos consultas también si hay alguna demo del programa antes de la contratación, si existe algún demo de este nivel. Sí, hay una propuesta que nosotros hacemos en el caso de que haya interés de poder hacer un prototipo personalizado a cargo nuestro, para que la gente pueda evaluar todo esto que nosotros contamos hoy, que realmente los resultados son reales. Vale, perfecto. Daniel, ¿nos puedes dar un correo electrónico y yo lo pongo en el chat para las personas que estén interesadas en esto? Daniel.lempert@lempert.es. Ok, estupendo. Vale, lo dejo aquí en el chat y bueno, también lo dicho, o sea, pueden enviarlo a nuestro correo, pero tenemos aquí el de Daniel, daniel.lempert@lempert.es. Y así podéis hacer las consultas más específicas para vuestro campo. Bueno, sin más, muchísimas gracias a todos los asistentes y por supuesto a nuestros panelistas del día de hoy. Damos por finalizado este webinar y recordar que esta sesión ha sido grabada y será publicada tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro sitio web para su posterior consulta. Muchísimas gracias a todos por asistir y los esperamos por supuesto en nuevas jornadas. Muchísimas gracias. Gracias, buenos Muchas días. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.